Sea. Bueno, entonces vamos a continuar con la disertación que traíamos. Teníamos la clase en la cual estamos hablando de todo lo que era la ideología de género. Entonces hoy precisamos cerrar esto para dar paso al otro tema, que es la formación de los patrones psicológicos. Confieso que me adelanté, hice como una especie como de adelanto en el tema, pues realmente primero deberíamos haber hablado de esos patrones, la formación de patrones psicológicos en el niño. No obstante, pues las señales me las dio de Alquidiat cuando me mandó el video de la hipersexualización de las criaturas. Y sentí que en ese momento era imperioso hablar del tema. Por eso estamos en ese tema de hablar de lo que es la hipersexualidad y de lo que es la amenaza tan grave que existe con los niños. Esa amenaza tan impresionante que hay con las criaturitas. Bueno, antes de seguir también quiero decirles que la semana entrante no va a haber este programa porque justamente para el Perú vamos a dictar una cátedra sobre ufología y es creo que a esta misma hora, entonces se nos monta y también van a estar invitados ustedes a esa cátedra. Hacemos un altito y en 15 días continuaremos con esta cátedra. Bueno, habiendo hablado de estos comerciales, ¿cómo podemos comenzar con el tema de hoy? Importante alguna explicación que se hizo en la clase anterior, que es menester volver a explicar. Volver a explicar a sus mercedes que no es por capricho ni por cuestiones simplemente de conceptuales en los cuales nosotros nos oponemos con todas las fuerzas a este proceso de sodomización en el cual quieren llevar al mundo. ¿Por qué esto es tan grave? Miren, mis venerables hermanos y respetados hermanos, esto posiblemente lo hayamos hablado en una clase anterior, pero es menester volverlo a hablar. La materia se compone de una carga positiva llamada protón y una carga negativa llamada electrón. Es la fuerza del Hasaja, la atracción de los dos polos, el sacro afirmar y el sacro negar. Es un principio del cosmos. Sus mercedes no van a ver materia formada por dos protones maricones que se junten. Eso nunca lo van a ver. No lo van a ver, porque simplemente eso no existe. En el cosmos, la ley del Hasaja está aún en el átomo para la configuración de él. Solo miren, un cinturón tiene una parte femenina y una parte varonil, que es la que entra. Y así todo, un enchufe, entra la parte femenina donde entra el enchufe para que haya el fluir de la corriente. Todo en el cosmos está compuesto de las dos grandes polaridades, la polaridad femenina y la polaridad varonil. Gústenles o no les gusten, así es el cosmos. Pero ¿qué consecuencias trae a la naturaleza? ¿Qué consecuencias trae
en la marcha del cosmos, la homosexualidad. Miren, y el lesbianismo, ¿qué consecuencias traen? Primero miremos algo, empecemos con un símil elemental y luego vamos ya a entrar desde frente a hablar al respecto. Miren un cable de la energía eléctrica. ¿Qué pasa cuando se unen dos cables vivos? Alguien que me diga. ¿Qué ocurre cuando dos cables que son vivos se unen? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Alguien me puede decir? Adelante, quien levantó la mano. Adelante, Frida, por favor, su merced. Creamos un cortocircuito. Correcto. Exacto, un cortocircuito. Quiere decir que hay un desastre, hay una descarga, que en lugar de fluir corriente que construye, está fluyendo una corriente que destruye. Eso es, exactamente. Ahora imagínense que haya una corriente positiva que fluya en un sentido y una corriente negativa que fluya en el otro. Entonces, si se unen cables que son portadores de energía, hay cortocircuito. Y se unen cables que son receptores de esta, pero son portadores de la otro tipo, de otra polaridad de energía, tan bien o tan mal, habría un cortocircuito. Pues bien, entonces avancemos en lo siguiente. Hay un libro del maestro del maestro Kellion, que se llama La Copa de la Ira. Posiblemente de pronto se los hacemos llegar a sus mercedes para que lo tengan. De ese libro hay algo que es importante que nos cuenta el maestro, cómo en ese entonces se derramaban en el año 88, terminando 87, comenzando 88, 16 millones toneladas de semen diarias. 16,000 toneladas. Hoy que hemos aumentado en 8,000 millones de habitantes, en ese entonces eran 7,000 millones de habitantes de la Tierra, hoy somos 8,000 millones. Pues ya la cantidad ha subido a 18,000 toneladas, 18,000 toneladas de semen diarias. ¿Y qué pasa con esa energía que es derramada? Les hago una claridad, que con el vitriolos pasa algo similar a lo que vamos a hablar del semen. El vitriolus es la energía que derrama una mujer. El semen es la energía ya del semen derramado, no el mutado, sino el derramado, que es la energía del hombre. Pues bien, esa parte, el semen del hombre, tiene una parte energética altamente poderosa que se llama el ens seminis. Ese ens seminis, al ser derramado, la parte física se corrompe y queda en la tierra, pero esa parte energética comienza un ascenso y en ese ascenso va rompiendo las 7 capas helionadas. Primero, la capa de ozono.
y las va rompiendo, las va rompiendo. En un azufre el llamado arsenicado, que es el azufre producido por la fornicación, o sea, es un azufre ya corrompido, y va rompiendo esas capas de ozono y va ascendiendo esta energía, rompiendo como, imagínense un pequeño alfiler que va rompiendo cada espermatozoide, va rompiendo esa capa y cada unidad de vitriolus derramada igual, va rompiendo esa capa de ozono. La va rompiendo, la va rompiendo, la va rompiendo. Y finalmente arriba se deposita una gran parte y va quedando como, así como las nubes son una acumulación de la energía del agua, esa que va quedando una capa alrededor de la Tierra, que es uno de los grandes componentes que forma hoy el efecto invernadero que hay sobre la Tierra, y es el efecto de la fornicación de la humanidad. La fornicación de la humanidad va creando esa capa de ozono, esa capa de efecto invernadero sobre la Tierra. Pues bien, eso de por sí es grave. Pero ahora, ¿cómo entra el homosexualismo en este juego terrible de destrucción? Resulta y sucede, mis respetados hermanos, que cuando hay una mezcla de las dos energías, siendo la energía de la mezcla de dos lesbianas delicada, esta tiene un potencial, siendo delicada y grave, es mucho menos grave que la energía de los dos homosexuales hombres. Porque cuando un hombre derrama su semen en un ano, sea un ano de una mujer o de un hombre, y vuelvo y aclaro, sea de un hombre o una mujer, se produce una energía venenosquiriana de altísimo daño, y más si es hombre. El ano donde fue derramada esa energía, y comienza a surgir esa energía negativa que comienza a elevarse, es potencializada miles de veces más. O sea que el efecto del derrame de esa energía tiene un efecto miles, por ahí unas 13,000 veces más dañina que una relación, que la energía de un derrame de lo que pudiéramos llamar, entre comillas, normal de una criatura en general. Pues bien, esa energía asciende hacia los cielos y va rompiendo de forma mucho más abrupta esas capas heliónicas, en especial la capa de ozono, y va quedando sobre la esfera esa capa de efecto invernadero mucho más consolidada, mucho más fuerte. Mis queridos y apreciados hermanos, les quiero contar que ese fue el efecto que pasó en Sodoma y Gomorra, que realmente fueron 5 ciudades, no fueron 2. Por ventura, ¿alguien en la sala conoce el nombre de las otras 3 ciudades? Los oigo, si de pronto las conocen, para que todos participemos. Vamos a dar unos 10 o 15 segunditos a ver si alguien en la sala conoce el timbre o el nombre de esas 5 ciudades donde se derramó una lluvia de fuego y azufre. Adelante, por favor. Maestro, yo conozco una que, aparte de Sodoma y Gomorra, la ciudad de Adama. Muy bien, Adama, ya van 3. Sí, señor, así se llamaba. Faltan las otras 2. Vamos a oírles, adelante. La otra ciudad
Maestro, la otra ciudad, si mal recuerdo, es Pompeya. No, mi reina, Pompeya es una ciudad ya mucho más de aquí, más cerquita. Esa la destruyó el Vesubio y es en Italia. Estas otras esta es en donde hoy está el Mar Muerto, en la zona de Jordania, en la que hoy es el Mar Muerto, y eso hace mucho rato. Pues todavía no existía el Mar Muerto, era unos 5 ciudades. Entonces, ¿listo? Ya llevamos Sodoma, Gomorra y Adama. Nos faltan otras 2. Adelante, los oímos. ¿Quién más? Vamos. Eso se encuentra en la Biblia. Bueno, parece que, nuestro Magdo sí le dio en el blanco, se llama Adama, y la otra se llaman Cebollín, o Cebollín, y la otra se llama Zohar. Esas eran las 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adama, Cebollín y Zohar. En esas ciudades, la sodomía era impresionante. Si su mercedes leen, vayan y lean en el Génesis, la parte correspondiente a esto, creo que es el Memorandium 18 del Génesis. Si bien estoy, 18. Allí narran cómo llegaron unos ángeles a visitar a Lot, que vivía en Sodoma. Y de una vez le rodearon la casa, la gente, que no saque esos mancebos para que los conozcamos. O sea, él decía, pues no, yo le saco a mis hijas que son vírgenes. No queremos eso, queremos es a los tipos. O sea, eran hiperhomosexuales, pero demasiadamente sodomitas. Y por eso no hubo ni 10 justos por los cuales se salvara esas ciudades. Y ya, la gran cantidad de este tipo de energía beneosquiriana acumulada sobre estas ciudades se desplomó en fuego y azufre sobre la humanidad. Y esas sustancias, esas energías, les quiero contar otra cosita. Permanentemente, esa energía, a su vez, después de que está arriba, allá acumulada alrededor de la esfera Geagmus, hay un desprendimiento de esa energía que desciende a la tierra y desciende sobre las personas y le va descalcificando la tierra y la humanidad. Las piedras están perdiendo cohesión y los huesos, que son las piedras humanas, igualmente. Hoy por hoy, si sus mercedes se dan cuenta, la humanidad es una pandemia, la osteopenia y osteoporosis. Solamente miren y verán. No me crean, miren las estadísticas. Esto es debido a estas energías, al exceso de fornicación y de sodomismo que está pululando sobre la tierra. Este sodomismo está acelerando el proceso de destrucción de la esfera. Las 2 fuerzas que tomaron cuerpo físico, que son a saber el maestro Kelvin y el maestro Samael, ha habido una especie de oposición entre los dos constructiva. Así como en nuestro cuerpo existe el simpático y el parasimpático,
que los dos se complementan. Es una oposición constructiva. Permítanme explicarles algo de eso para que me puedan entender. En nuestro cuerpo, el simpático dice, quiero hacer rea o quiero orinar, y de una vez comienza a moverse, y entonces el parasimpático dice, espere un momentico, espere para que alcancemos a ir al baño o a ir al lugar donde haga la evacuación. No te puedes hacer aquí ya. Entonces hay una especie de conciliación, de como de acuerdo, para que llegue el momento y ¡pum!, pueda uno hacer las evacuaciones y las cosas que sean menester. Pues bien, ¿qué pasaría si no existiera el parasimpático? Solamente fuéramos simpáticos. Pues la criatura se haría en cualquier parte. Le dieron ganas de hacer rea y ahí fue. O ganas de orinar y ahí fue. Y a su vez, ¿qué pasaría si solamente tuviéramos parasimpático y no tuviéramos simpático? ¿Cuándo se iría rea o cuándo se harían esas necesidades? Nunca. Si ven, si se dan cuenta, en la infinita sabiduría de la divinidad cuando nos fabricó, creó estos opuestos complementarios. Pues bien, cósmicamente así es. El maestro Kellion encarna aquello de darle oportunidades a las gentes con Kellion Zeus y Luceus, de que alejarlos más, alargarles más la estadía sobre esta esfera. El maestro Joab encarna lo otro, Joab y Bator, el de cobrarles ya esa fuerza, ya cobrarles a la humanidad tanta infamia, como el simpático y el parasimpático. Igual, los dos son menester. Entonces, yo vi desde hace muchos heliocrones como esas fuerzas, el uno, por retardar que las tragedias que iban a ser desde el año 1988, que se iba a producir el gran terremoto que anunció Nostradamus y que ese terremoto se logró detener. Luego en el 2000, el 23 de agosto de 1999, el gran Pedmont, el asteroide que iba a entregar a la Tierra y que estaba en las profecías de Nostradamus, se logró suspender también eso. Las catástrofes del 2000, las catástrofes del 2006 y del 2012, las catástrofes del 2017, y en este año que se empezó, en el 2022 que empezó la Tercera Guerra Mundial, para este año y el 2024 se han logrado detener catástrofes. ¿Con qué propósito? Por amor a vuestras mercedes y a todos sobre todo a los que recién están conociendo esta doctrina, a que tengan una oportunidad de salvamento. Pero lamentablemente, Satán no se ha quedado quieto. Junto con Sodom, están aumentando los niveles de homosexualidad sobre la tierra, los niveles de sodomismo. Y nos decía el maestro Kellion, cuando se llegue al 66% de que la humanidad sea sodomita, esté haciendo prácticas de sodomismo, ya se desatarán las catástrofes, los cambios geológicos, porque ya es el total rebose. Y les quiero contar, mis venerables hermanos, que esos momentos están muy cerca de que sean ocurridos. Esto que les digo no es para que nos llenemos de terror, no, todo lo contrario, para que aprendamos
a que entender que el mejor camino para huir es el camino hacia Dios. Practicar las cosas más que nunca. Ahora que en este pueblo el maestro Samael está haciendo unas ofrendas cual nunca antes la humanidad las había tenido. Ofrendas, limpiezas, remiseles, perdones de unas dimensiones impresionantes. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de preparar este pueblo para las hecatombes que se vienen, de tener limpieza en este pueblo y muchos de sus mercedes que seamos limpios con todo esto y que se cuide esa limpieza verdaderamente, que se valore lo que se le ha entregado. Posiblemente habrá privilegiados que sean rescatados en las naves, serán rescatados. Otros tal vez no, pero su alma será salva. Pero aquellos que burlen estas cosas, que lo tomaren como burla, simplemente para hacerse limpieza y salir al otro día o al ratito a seguir en la misma inmundicia, esos serán tomados como burladores de la doctrina y se les cobrará incluso más caro ese delito. Por eso, lo que estamos hablando ahorita de la gravedad, la terrible gravedad del homosexualismo, es porque es extremadamente grave sobre la esfera y han apuntado hacia donde más duele, que son los niños. Alguien decía alguna vez, cambie una generación, dañe una generación en un país y lo destruirás por completo. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento con la humanidad. Están buscando destruir esta generación naciente. ¿Cómo es posible que en países como Estados Unidos hay una ley terrible en California? Primero, en Nueva York, en el estado de Nueva York, ya las criaturitas desde el año 2017-18, ya no se les sitúa, se les dice que son sexo masculino o femenino, sino se dice persona menstruante o persona eyaculante. Así es la distinción que hacen ahora. ¿Y cómo es posible que ya en países latinos como los nuestros, a una niña de 4 añitos que la llevan donde el psicólogo le dice la pregunta al psicólogo, ¿y tú qué piensas cuando seas grande? ¿Hombre o mujer? Y lo más grave es que en California, Estados Unidos, en una ley de ese estado, si un padre se opone a que un niño quiera cambiar de género, ese padre pierde la patria potestad de esa criatura. De ese talante estamos, mis apreciados hermanos. De ese talante estamos. El mundo se está degenerando de una forma acelerada y terrible. Vuestras mercedes, mis apreciados hermanos, tenemos que despertar y abrir los ojos y oponernos con todas las fuerzas a esta desgracia. Oponernos con todas las fuerzas. Mirar muy bien lo que nuestros hijos ven en la televisión. Yo voy a buscar, les dije en la clase anterior y sigo haciéndoles esa propuesta, en una próxima clase,
que nuestro hermano, el dragón Orudel, nos dé una clase sobre las caricaturas para que vuestras mercedes estén armados y tengan conciencia de la desgracia de lo que esto conlleva. Mis apreciados hermanos, lo que está en juego son millones de heliocrones, nos decía el maestro Kelly. Millones de heliocrones en el abismo o millones de heliocrones ya en los soles. Estamos en la época del ser o no ser, de ser decididos o de permitir que hagan con nosotros lo que les dé la gana. Y eso no puede ser. Tenemos que ser decididos y de qué manera. Cuidar mucho la idiosincrasia de nuestros hijos y no se les haga raro que de pronto nos toque educarlos en nuestras casas. Si llegan, dependiendo del país, si se llega ya a poner leyes que por obligación las criaturitas tienen que llegar a unos estados de degeneramiento, como hoy ocurre en España, que ya hay leyes que obligan a que los niños se besen, se toquen hombre con hombre, niño con niño, niña con niña. O sea, estamos en una perdición impresionante. Y recuerden sus mercedes, que de dos males el menos mal. Y este mal, que porque de pronto aprendan alguna cosa en un colegio, vayan a perder su alma para siempre. Ojo y oído con esto, y mucho cuidado. Abran los ojos, pendientes de lo que se enseña. Hoy todavía hay leyes que nos protegen la libertad de cultos y puede uno elegir y exigir que por respeto a sus creencias, eso no se enseñe. Los colegios serán para enseñar matemáticas, geografía, historia y todo lo que se quiera, pero no para enseñar degeneración. Mucho cuidado. Y quiero enseñarles también otras cositas adicionales de cuidados ya en la casa y en las cosas para que las criaturitas crezcan como deben ser. La niña como niña, el niño como niño. Bien. Somos opuestos complementarios, no como ahora los quieren hacer ver, la mujer enemiga del hombre y el hombre enemigo de la mujer. ¿Que ha habido machismo en el tiempo? Sí, señor. Y eso no es correcto, de acuerdo, no es correcto. Pero entonces ahora se aparecen corrientes feministas que miran con desprecio a los hombres. Eso tampoco es. Dios nos creó como la pareja idónea, el complemento. Así como decíamos al inicio, el protón que se une al electrón para producir la vida, la materia. Así somos, la Eva y el varón, unidos para formar el andrógeno divino, que es el que nos libera. Muy bien, entonces, mi querida Esmiuquil, vamos a oír o intervenceles o preguntas que tengan hasta aquí, antes de seguir avanzando dentro del mismo tema, pero en otros tópicos, oigámoslos a sus mercedes. Adelante, Esmiuquil, ordine por favor la palabra. Gratísima maestro, sí señor. Hay un porte que envía Cecilia López y dice: buen día, lunar venerable maestro. Muy interesante la conferencia, muy cierto. Aquí en USA la cosa está difícil, ya que no hay hombre y mujer en los registros de gobierno, escuelas, hospitales y otros.
un tercer sexo. Maestro, buen día. ¿Puedo hacer una intervención chiquita? Sí, adelante. Adelante, su merced. Gratísimas, maestro y maestra. Les habla Labdayo. Muy importante toda la conferencia que su merced nos ha dado. Hace días yo quería oír una conferencia de estas, presencial o virtual, como fuera. Estas últimas palabras que su merced nos ha dado con respecto a esto del feminismo y el machismo, esto muestra claramente que esa es lo que conlleva al homosexualismo. Aquellos que tienen ese plan, ese proyecto, esa agenda de homosexualizar a la humanidad, han empezado por ese lado, a poner a pelear a los hombres contra las mujeres. Y eso está siendo grave. Hay mucha gente que está mostrando esta situación que es realmente difícil y complicada, porque las muchachitas, las jovencitas, ellas empiezan a crecer con ese ideal con esas ideologías, digamos, de que los hombres son malos, de que los hombres son esto, que son aquello, todo menos la realidad. Entonces empiezan las modas, empieza el doctor Sodom a manejar esto. Ya vemos las niñas con el cabello corto, lo que llaman la cultura woke, que son esas muchachitas que se cortan el cabello y empiezan a comportarse en una forma como machista, como machada, ¿sí? Y lo grave de esto es que el feminismo termina siendo, en cierta forma, peor que el machismo, porque hay una cuestión que la Eva por naturaleza, siempre ella desea un varón que la proteja, que la cuide, que sea en cierta forma superior en muchas cosas para que la proteja. Pero cuando ella es superior, o sea, esa es la cuestión difícil. Cuando hacen ver a la mujer como superior, cuando le dan el empoderamiento que llaman, no es empoderarla, lo que se debe hacer es, como el maestro nos enseñó, enaltecerla, porque al empoderarla, no es tanto que le dan el poder a la mujer, sino que le quitan el poder al varón. Al quitarle el poder al varón, el varón queda convertido pues en algo inferior a ella, y él ya no va a querer eso. Imagínense que eso ya hace primero que todo daño es a la Eva, a la mujer. La mujer nunca va a querer un varón inferior, un varón incapaz, un varón débil. Entonces, por todo lado, esto del feminismo va afectando tremendamente la sociedad, la humanidad. Es una de las agendas, y de ahí a pasar a la homosexualidad es un pasito. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y estar pues advirtiendo a nuestros hijos, nuestros sobrinos, amigos, sobre ese tema tan delicado, que lo van metiendo como una ideología supuestamente buena y sana, porque ellos lo que hacen es crear víctimas y tratar de defender esas supuestas víctimas que ellos mismos crean. Problema, reacción, solución. Y esas víctimas son minoría, ya ni siquiera mandan la mayoría, ahora poner la minoría pues prácticamente a gobernar el mundo. Gratísimas, maestro, ese era mi porta. Habiendo muchas otras cosas que agregar, pero por el cierto dejo hasta ahí. ¿Quién sigue el Miukel? Venerable maestro, sigue al turno Miriam Díaz. Adelante, su merced. Gratísimas, muy buen día lunar para todos. Maestro, gratísimas por la conferencia del día de hoy, bastante interesante. Y es un tema que me tiene bastante inquieta desde hace mucho tiempo, porque estaba laborando con una entidad del gobierno nacional, donde teníamos que impartir políticas públicas para favorecer o para fortalecer esas relaciones de la población LGTBIQ a través de los trámites que se realizan en todo el país. Siendo asesora de la Registraduría Nacional, siendo asesora de otras entidades,
específicamente con la registraduría y, bueno, corporaciones autónomas, la línea que nos dieron desde la dirección era que teníamos que facilitar los trámites a esta población. Digamos que con la Registraduría Nacional, pues era entendible y claro que el maltrato que recibe esta población, por ejemplo, al momento de ir a elegir el voto popular, pues sabemos todos que hay unas mesas para hombres, para mujeres. Para ellos era muy difícil y el maltrato, la burla de los jurados, pues era fuerte, ¿cierto? Entonces es una población bastante difícil y es cambian tan fácil porque pues un día perfectamente se pueden sentir de una forma con un género y al otro día con otro género y hay que cambiar los documentos de identificación y la registraduría pues no puede decir que no, pues porque está para ese servicio. Es de ley en Colombia. Teníamos que promover los 17 objetivos de desarrollo sostenible y pues la línea y la política pública que teníamos que asesorar, porque pues para eso estábamos en todas las entidades públicas del país, pues era impartir los derechos que tienen este tipo de población y desde la registraduría yo no lo veía mal. Sin embargo, por ejemplo, con las corporaciones autónomas regionales les decían que debían facilitar los trámites y se debían priorizar los trámites para esta población. Cuando ellos dijeron, pues es que para nosotros es más importante que se están devastando los bosques, que hay contaminación de ríos, que establecer unos trámites para facilitar el acceso de esta población que realmente no, para nosotros es toda la población, todos los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, es ley. Es ley en los objetivos de desarrollo sostenible como educación, salud, vivienda, estos 17 objetivos que perfectamente podemos conocer en Google o en las páginas. Me inquieta mucho, yo estaba muy atenta desde la educación de los niños. Tengo una pregunta, maestro. Y me decían en el colegio que mientras no sea ley, podemos estar un poco más tranquilos, especialmente en los colegios privados. En los colegios públicos, en Bogotá, pues ya claramente hemos visto varios colegios donde ya desde la alcaldía están promoviendo charlas por parte de esta población, vestidos así de manera espantosa. Pero mi pregunta es, ¿qué podemos hacer así de manera concreta? Y si esta limpieza que nos hizo el maestro Samael del sodomismo de alguna manera contribuye a cuidar a nuestros niños. Esa es mi pregunta, maestro. Desde luego que esa limpieza y ojalá que vuelva a ser repetida otras veces, porque la limpieza del sodomismo es bastante importante para este pueblo, pero muy importante, muy importante. Yo les confieso, lamentablemente no pude, por otras razones ajenas a mi voluntad, no pude estar en esa limpieza y yo quiero que se vuelva a dar. Y posiblemente muchos en esta sala no pudieron asistir y es bueno que pedimos al cielo que se vuelva a dar para volverla a recibir, para recibirla. Y desde luego que es eso mismo, todo eso que en algún momento, en un pasado, se pudo haber tenido, incluso indirectamente, con las comidas de haber recibido comidas de un sodomita, ya de por sí ya estamos contaminados con eso. Ya estaría uno contaminado. O alguien que haya tenido relaciones sexuales con una mujer normales o norbienes, pero que ella fue sodomizada en una anterior relación, ya hay una contaminación ahí. Ya hay una contaminación. Y esta limpieza, indudablemente que las cargas son extremadamente pesadas
las que están quitándose a este pueblo, limpiándolos, como dijimos, preparándolos para lo que se viene. Desde luego que eso es mucha la ayuda, mi querida hermana, muchísima la ayuda que se nos hace. Hay que tener mucho cuidado con los hijos, sobre todo explicarles, ya que están haciendo proselitismo, ese es el grave peligro, que están mostrándoles por boca y nariz que eso es lo normal. Porque si bien es cierto que no estamos en la época en la cual la ley mosaica ordenaba que a los homosexuales había que matarlos, y es más, hay un país en estos momentos que se llama Irán, donde el homosexual se muere. Cuando subió el ayatolá Ruhollah Jomeini en el año 1978, murieron 26,000, fueron ejecutados 26,000 homosexuales. Esa ley, pues tampoco sería en estos momentos. Podemos hacer convivencia pacífica, pero como dijo Vladimir Putin, si quieren ser homosexuales, séanlo, pero no voy a tolerar, dijo Putin, que se haga proselitismo de ese tipo de vida. La familia es el fundamento de la sociedad, de un pueblo y del fundamento de los pueblos. Para su mercedes, con el perdón si hiero susceptibilidades de alguno, pero en estos momentos uno de los adalides, Vladimir, es el Ciro el Conquistador, ungido por Dios en estos días. Es su adalid, Vladimir Putin, para que vuestras mercedes lo sepan con claridad meridiana. Es la punta de lanza contra la bestia que quiere, y una de las cosas por las cuales quieren tumbar a ese señor es porque se ha opuesto a esta agenda infernal de sodomización del mundo entero. Entonces, el consejo, mis queridas niñas, primero que todo, si sus mercedes les ponen a trabajar, que hay que ponerles derechos, que hay que permitirles por ley, pues es una ley que ya que en un pasaporte, en un documento diga que es tercer género, bueno, ya se sale de nuestras manos. Pero lo que sí no podemos permitir es que a nuestros hijos les enseñen en un colegio esa homosexualización. Lamentablemente en Colombia, en la ciudad de Bogotá, se eligió como alcalde a una lesbiana, a un demonio, y está llevando acá a todos los colegios drag queens. Que es un drag queen? Es un hombre que se viste de mujer, que se viste con todas esas payasadas y comienza a enseñarles a los niños el proselitismo del homosexualismo, de tal manera que están homosexualizando. Esto es una profecía que el maestro Kelly nos dijo. En el año 1995, recuerdo patentico, dijo, en un futuro muy corto, empezarán a enseñar el homosexualismo en los colegios. Tengan mucho cuidado con vuestros hijos. Eso lo dijo y ya esa profecía se está cumpliendo en total cabalidad. Venerables hermanos, cuidemos nuestros hijos. Y vuelvo y digo, si eso implica que no vuelvan a estudiar, que no vuelvan. O si implica que pierdan esa materia, que la pierdan. Pero primero salven a sus hijos de esta desgracia que se avecina sobre la humanidad. Que se avecina, no, que ya está la humanidad inmersa en eso.
Vuelvo y reitero lo que dije hace un ratito, las palabras del maestro Kellyon. Son millones de heliocrones los que están en juego. O la gente se va para los abismos o sale a los soles. Pero son millones de heliocrones. Nunca antes la humanidad estaba en una encrucijada tan grande como estas. Y no podemos ser menos ante este reto tan grande que se nos ubica ante los ojos. Tenemos como guerreros, ejércitos de salvacel mundial, pararnos en la raya. Guerreros de Dios. Recuerden, son millones de heliocrones, y lo digo por quinta vez, millones de heliocrones los que están en juego. Muy bien, esa sería mi contesta, mi respetada Magda, y gratísimas por vuestros portes. Gratísimas, maestra, la contesta. Licenciada. Adelante, su merced, siga. He querido dar la gratitud al maestro porque pues de verdad estaba muy angustiada. La verdad, cuando uno puede presenciar de manera directa cómo son considerados sus niños, pues dejan de brotar las lágrimas. Y lo que sentí el día de la limpieza del Sol mismo fue eso, como aquellos miles, que fuimos 1,400 tal vez conectados, mil algo, cómo estos taoístas pudieron hacer un aporte tan importante a la humanidad. De verdad que así lo sentí. Gracias, señor maestro. Si recibimos esas limpiezas, no es para quedarnos egoísticamente con ellas, es para también ayudar a expandir esta salud, que es esta doctrina, a los 4 vientos y llevarla, así como estamos en estos momentos hablando de esto. No necesariamente quiere decir que se vuelvan completamente de nuestros bandos, que sería lo ideal, pero mínimamente que empecemos a reflexionar en las nefastas y terribles consecuencias a donde quieren llevar la humanidad. Muy bien. Y vuelvo y le digo, mi querida Armata, si es un papel que por ley hay que llenar, listo, que lo llenen. Pero aquí hablo a las educadores y a los educadores. Si los quieren obligar por ley a que le enseñen el homosexualismo a los niños, renuncien mejor. Renuncien. O entren en rebelión, en una rebelión civil. Eso no lo hagan. Dios no los desamparará. Dios no los desamparará. Les quiero contar un aspecto de mi vida para que su mercedes entiendan. Si uno está con Dios, lo tiene todo. Yo entré a trabajar en una empresa de rifas de lotería en el año 1992. Y para que sepan su mercedes, los juegos de azar, eso de las loterías, es otra forma de robo. Ante los ojos de Dios es robo, lo que es el chance, lo que son las loterías, lo que son los casinos. Eso es una cosa, es un delito, eso es robo. Porque ahí se venden, son ilusiones. Aparentemente me voy a salir un poquitico del tema, pero es para ilustrar el mismo tema. Y yo pues encontré trabajo fue en eso. Y comencé a trabajar, pero yo sabía que no estaba bien eso. Pero no tenía más que hacer. El primer día que entré a trabajar, el día anterior,
el día que me dijeron ya, queda contratado, ese día me atracaron el bus donde iba y nos robaron. Luego, durante los 2 años que estuve allá, recibí 5 atracos. 3 atracos. Era curioso, nunca antes me habían atracado ni después me volvieron a atracar. Era como si de alguna manera me quitaran el karma de lo que estaba recibiendo ahí y que se lo llevaran esos ladrones. Cuando se avecinaba el perdón del delito del robo y de todos los delitos, que fue el 11 de enero de 1994, yo le dije al maestro Kelly, maestro, yo trabajo en la lotería. Y el maestro hizo, ¡ah! Lo prefiero trabajando en una fábrica de borrachos y no en una fábrica de ladrones. Se me retira ya de esa empresa. Y yo pensé en mi cabeza, ¿y qué le voy a dar de comer a mis hijos y a mi hogar, a mi esposa? ¿Con qué sostengo? Pensé, no hablé. Y él me miró y dijo, yo prefiero dijo, antes que robar, prefiero aguantar hambre antes que robar. Se me retira ya. Y dije, bueno, si el maestro así lo dice, así será. Tomé la decisión. Una vez retirar el perdón, me iba a retirar. Y el maestro me dijo, le doy 40 días para que se retire y haga un empalme. 40 días le doy. Recibí el perdón del robo y todo el perdón de todo el karma. Llegué a trabajar e inmediatamente pasé la carta. Comencé, todavía no había, sino comencé a pasar hojas de vida a otras empresas. Y nada. Entonces yo comencé a anunciar que yo me iba a retirar de la empresa, me iba a retirar. Pero no había pasado la carta todavía. Se cumplieron los 40 días. Y me faltaban 15 días para salir a vacaciones. Entonces, yo los trabajé. Y curiosamente, yo que los trabajo y el día del pago, salí y me atracaron y me robaron todo ese dinero. Y entonces yo entendí la señal de los cielos. Y pasé la carta de renuncia. No tenía trabajo en ninguna parte. Y curiosamente, pues para no alargarles la historia, al cortico tiempo, entré a trabajar en la gobernación de ese departamento, ganando el doble del sueldo que ganaba allí, y con una característica. El dinero con que se pagaba la nómina allá en la gobernación salía a la fábrica de licores. Se cumplieron las palabras del maestro Keliun. Lo prefiero trabajando en una fábrica de borrachos y no en una fábrica de ladrones. El verbo de él es impresionantemente creador. Quedé trabajando en una fábrica de borrachos que se pagaba con el licor y no en una fábrica de ladrones que era la lotería. Hoy les digo a sus mercedes, a los profesores, si les obligan y no tienen de otra sino enseñarles homosexualismo a los niños, no se sometan a eso.
Dios no los desamparará. Les estoy contando un ejemplo de mi vida, con decisión, con fortaleza. No vendan su alma por un mendrugo de pan. Les estoy contando, Dios no desampara a sus hijos. Dios jamás los desamparará. Léanse el Salmo 37, cuando dice, mozo fui y he envejecido, y no he visto hijo de Dios que mendigue pan, ni que pase necesidades. ¿Ven? Sí, léanse también en Mateo 6:24 en adelante. Léanse eso para que fortalezcan la seguridad en los caminos de Dios. Dios no desampara a sus hijos. Esa es mi gran recomendación. Vuestros mercedes, educadores, hagan eso. Porque una cosa así es darle un visto bueno ahí, una persona, un documentico, sí, para que pase. Puede uno jojolear eso, ya. Pero otra cosa es cuando lo quieran a uno obligar a dañar un alma, porque por una maldita ley impuesta, le quieren obligar a uno a volverse un deseducador. Eso no lo permitan, mis queridos hermanos. No lo permitan. Dios no los desamparará jamás. Bueno, mis queridos niños. Es mío que ¿quién sigue, por favor? Maestro, gratísimas por contar las anécdotas que vuestra merced vivió, muy importantes, muy bonitas. Sigue a continuación Omar Fernando. Adelante, su merced. Maestro Edón, buen día solar. Buen día, mi chinito. Adelante, mi. Maestro, gratísimas por todas estas informaciones que su merced nos está dando, porque nos da como esa tranquilidad pues para lo que viene. Y me gustaría saber, maestro, qué tipo, digamos, de karma no los que estamos aquí, estamos viviendo, digamos, de vidas pasadas para llegar a estos tiempos, maestro, o para podernos limpiar, ¿qué estamos viviendo de vidas pasadas, maestro? Esa es mi pregunta. ¿Y qué podemos hacer bueno, ya su merced ya nos dijo que qué podíamos hacer en estos tiempos? Esa era otra pregunta, pero ya me la acabo de responder. Gratísimo, maestro. Pero bueno, cuando tú me hablas es de quién, cuando dice qué estamos viviendo, ¿te refieres a quién? ¿A la humanidad? ¿Al pueblo taoísta? A la humanidad, maestro, porque por ejemplo, digamos, ahorita me hizo recordar que, por ejemplo, el maestro Calius Zeus había dicho que también íbamos a estar expuestos también a la inteligencia artificial. Y según se pronostica ya, los robots se van a apoderar de la GEA, o sea, no estamos atacados por todo lado. Entonces quisiera saber qué en vidas pasadas qué hicimos para que estemos en estos tiempos donde estemos pues como especie de preocupados, maestro. Sí, todos creo que vimos la película hace unos 30 años, Terminator. Esa película se está haciendo realidad. Lo de la inteligencia artificial. Las vacunas, bueno, la alimentación venenosa, todo, maestro. Entonces quisiera saber qué hicimos, o sea, para poder pagar, porque supuestamente venimos a pagar también obviamente cosas que hemos hecho para poder redimirnos. Pero siempre hay harto en contra de nos que hasta quieren desaparecernos, entonces imagino que debemos tener un karma muy grande. Mira, sí y no. Tú te has puesto a pensar, o alguna vez a todos los presentes, en algún momento hemos sentido como una añoranza, en algún momento de la vida,
Ay, cómo hubiera sido de bonito haber vivido los días del Cristo, haberlo conocido, haber estado por ahí al pie de él. ¿Sí o no? O por lo menos con la José, o con el Buda, pero sobre todo con el Cristo, ¿no? Haber estado con él, haberlo conocido. ¿Les pasa o no les ha pasado? Yo digo que sí. Sí, maestro. Bien, ¿cierto que sí? Sí, maestro. ¿Cierto que sí? Alguna vez, en el año 1990, eran las 10 de la noche, yo estaba con el maestro Kelly ahí en el depósito del Kanda, de la tierra. Y yo le pregunté, maestro, ¿el Dharma de cuántas vidas tuvo menestencia de acumular para poderlo conocer a su merced? Y él me dijo, de vidas no, de ruedas, el Dharma de ruedas enteras, entendiendo que cada rueda, pues son 4 vidas en el reino animal, el reino mineral, 9 vidas en el reino vegetal, 6 vidas en el reino animal y 108 en el reino como los humanos. Y fuera de eso, de pronto millones de vidas ya evolucionando estos. O sea que son bastanticas. Cada rueda tiene su salsa. Entonces, y fue cuando me dijo que, no, ya me había dicho que yo iba en la rueda 2163 y en 2168 y en esta vida iba en la vida 63 de esta rueda. El Dharma de todas esas ruedas para poderlo conocer y haberme encontrado con él. Vuestra mercedes, mis queridos hermanos, miren también que tenemos ese grandísimo Dharma. Aprendamos a ver lo del vaso, que hablan del medio lleno, medio vacío. Aprender a ver ese gas que es inmenso. Miren que sus mercedes, de los 8.000 millones de habitantes, vuestra mercedes y mi ser, hemos sido unos privilegiados de conocer estas bondades, de que nos estén haciendo estas limpiezas, de lo que nos estén entregando estos dones que los cielos en miles de años no habían entregado. Ven. Y haber nacido en estos tiempos donde están esas bondades. En estos tiempos, mi querido Gásipot, estamos en la época del ser o no ser, en la cual la maldad se manifiesta en todas sus formas. ¿Para qué también? Para que nos levantemos como lo que somos, los guerreros de la luz, y nos levantemos también. Estamos en batalla, mi querido hermanos. Si vuestra merced mira lo que dice en los tiempos del Apocalipsis, que la gente irá no hay como la bestia y se levantarán batallones para la gran batalla del Armagedón. Pues le cuento que ese es el Armagedón. Estamos en esa gran batalla. Vuestras mercedes, mis queridos hermanos, los que quieran, están ingresando al ejército de salvación mundial, del cual somos adalides, soldados de ese ejército de salvación mundial. Bien llegados a ese ejército. Mírelo, mi querido Gásipot, como un Dharma. Ahora bien, la otra parte dice que karma se estarán pagando. Se están pagando los karmas de aquellos que no han conocido estas cosas y que están en esa oscuridad. En esta época estamos, el que esté limpio, que se limpie más, y el que esté sucio y no quiera salir de esa suciedad, que se ensucie más. Que se ensucie más. Recuerdo, por allá en el año 1985,
cuando fuimos y tocamos las puertas del pueblo gnóstico en la ciudad de Bucaramanga para invitarlos a que hablaran con el maestro Kelly. Fueron muy poquititos los que oyeron ese llamado y la inmensa mayoría se levantó en guerra contra él, en una guerra espantosa. Y el maestro decía: pobres criaturas, tendrán que arañar siglos buscando la luz, y la luz se alejará de ellos por esto que están haciendo. Mis apreciados hermanos, hay de aquellos que dieron coces contra el aguijón, que combatieron a la palabra de Dios, a este mensaje de Dios. Las tinieblas serán su morada por croits enteros, entendiendo que un croit son 360 días cósmicos y cada día es día y noche, y el día tiene 900.000 millones de años y la noche 900.000 millones de años. Eso es un croit. Son épocas de definición, lo que les decía. Son millones de años, millones de millones, los que están en juego. Mis venerables hermanos, sabemos que venimos de abajo, pero en esta confrontación, si damos la talla y mostramos finura, Dios nos liberará de estas cuentas para siempre. Estamos aparejándonos con las huestes celestes. Si ayer nos rebelamos contra Dios y luchamos contra Miguel, hoy tenemos la oportunidad de luchar junto a él. Y con ello cruzamos las cuentas de esas terribles batallas del ayer. No se nos arrugue el valor para estas batallas que vienen. Entre más dura sea la batalla, más fuertes tenemos que estar, más decididos. Y recordemos que si Dios está con nos, ¿quién contra nos? Es la hora de la fortaleza. Y como dice el Lin, la lóbrega noche no os cause pavor. Esto es arrendrarnos para la batalla, para las guerras que ya estamos inmersas en ellas. Esa es mi contesta, mi querido Gásipot, que espero que haya sido entendida. Uy, maestro, qué contesta tan grandiosa, maestro. Y también quería decirle al maestro que su merced nos ha enseñado bastante y sobre todo pues nos da mucha esperanza. Y ahorita hace poquito mandé una película por el grupo que se llama Hablando con Hombres Notables, que es la vida de Gurdjieff. Y él habla que prácticamente él siempre estaba buscando la verdad, pero al final él entra a una sociedad secreta que se llama prácticamente, ¿cómo se llama la sociedad secreta? La sociedad secreta de los Sarmonco. Y ahí prácticamente cuando hablan de esa sociedad secreta, maestro, está hablando prácticamente de lo que se vive en el Tao. O sea, cómo ellos hacen una especie de danzas que hacen cambiar las partes energéticas del cuerpo y cómo desbloquear muchas partes del cuerpo. Y me acordé de su merced, del maestro Kelly Zeus, y de pertenecer prácticamente a una sociedad, se puede decir así entre comillas, secreta. Entonces me da mucha alegría que estamos protegidos por los grandes maestros desde que comenzó el COVID de para arriba, maestro. Eso es, mi maestro. Sí, hay un dicho que dice que lo malo de la rosca es no estar en ella, ¿no? Pues les cuento, mis queridos hermanos,
que en la medida que nos laboremos de forma sincera en la obra de Dios, estaremos enroscados en el buen sentido de la palabra, porque las oraceles de sus mercedes serán oídas por Dios. Las oraciones de la mayoría de la humanidad no pasan del ala del sombrero. Las oraceles del hombre justo y de la Eva justa son oídas en las alturas de los cielos. Esforcémonos por cada día estar a la altura del compromiso que ante Dios hemos adquirido. Y eso nos llevará hacia las alturas y seremos oídos con claridad meridiana. ¿Ven? Y respecto a lo que tú cuentas de Gurdjieff, ahí estuvo el maestro Kelly en ese cuerpo. La energía de Kelly movió al gran Gurdjieff. Y muchas cosas de las que Gurdjieff entregó han sido entregadas en el Tao, solo que ahora no son sociedades secretas, sino que se entregan al mundo. Procuramos en las clases de los domingos de Tao Tensegridad enseñar algunas técnicas de desprogramación que enseñó Gurdjieff y que ahora el maestro Kelly las ha vuelto a traer a la esfera. Gratísimas por recordarlo, mi querido Gazipod. Bendito seas por eso. A su merced, maestro. Gratísimas por estar ahí. Bueno, ¿quién sigue, Smiukel? Venerable maestro, sigue la Mahatma Dalkidyak, solicita para poner unos videos y su merced así lo licencia. Adelante. Adelante, su merced, Mahatma Dalkidyak. Según la Asociación Americana de Psicología, fuente científica, neutral, vigente de los Estados Unidos, se explica que la orientación sexual es una atracción. Por mucho tiempo se pensaba que la orientación sexual, o sea, la homosexualidad, era una condición del ser humano, equivalente al sexo hombre-mujer o a la raza o el color de piel. Y en función a esta premisa se hicieron muchas presunciones, que así como se luchó por la libertad de la gente de color negro y después por la mujer, ahora pues toca la emancipación de los homosexuales. Pero esto no es más que una falacia, porque pertenecen a dos categorías distintas. La raza y el sexo son condiciones inherentes del ser humano que uno no elige, nace hombre o mujer, o de un color de piel u otro. Es más, corrijo, ni siquiera se nace hombre o mujer. Desde antes que uno nazca, es hombre o mujer. Esto no es una cuestión religiosa, esto no es una opinión, esto es la realidad científica. En el momento de la concepción se forma un ADN único con todas las características que el ser humano va a tener durante toda su vida y que permanecen aún muertos. Por ejemplo, en el Perú se encontró hace poco los huesos, los restos de la señora de Caral, la ciudad más antigua de Lima. Y se descubrió que era una mujer. ¿Cómo? Mediante la antropología forense. Porque existen huesos masculinos y huesos femeninos. Cromosomas masculinos, cromosomas femeninos. Composición cerebral masculina, composición cerebral femenina. Genitales, ADN, la epigenética. Cada aspecto del ser humano evidencia, corrobora objetivamente lo que uno es. Entonces, desde antes que nazcas y después de muerto, uno tiene un sexo que es inmutable. Pero la orientación sexual, según lo define la psicología, es solamente una atracción, es un gusto. Y ese gusto puede ser romántico, sexual o afectivo duradero hacia otros, pero finalmente es un gusto.
Uno podría decir entonces, así como hay orientaciones sexuales, también existen orientaciones gastronómicas y orientaciones deportivas, que son gustos. Y si a alguien no le gusta el cuy, no es cuifóbico. Si a alguien no le gusta a los hombres, no es homofóbico. Y si a alguien no le gusta la Alianza Lima, no es alianzafóbico. Porque las atracciones, los gustos, los sentimientos no pueden ser ni protegidos, ni promovidos por la ley, ni regulados. ¿Por qué? Porque pertenecen al ámbito íntimo y privado del ser humano. Uno elige, decide vivir como le plazca, para bien o para mal. Es decisión autónoma de todo individuo. Pero hoy en día lo quieren equiparar a una característica inherente equivalente al sexo o la raza. Y de ahí derivan las confusiones posteriores. Hay personas que están convencidas que la lucha por los llamados derechos LGTBI es la marcha inevitable del progreso humano, en lo científico. Pero eso parte de una premisa falsa. Por eso el gran filósofo griego, Sófocles, decía: la verdad puede más que la razón. Porque una vez que uno descubre la verdad y corrobora, lo estudia, no es una opinión, no es una creencia, cualquiera puede corroborar, que la orientación sexual es únicamente un gusto, entonces la premisa que había construido esa conclusión, que era equivalente al sexo o la raza, se desmorona por sí mismo. La verdad puede más que la razón. ¿Y qué es entonces la identidad de género? Tercer término. Orientación sexual, un gusto. Sexo es lo que uno es. Ni se nace, ni se muere, uno trasciende. Es inmodificable el sexo. El hombre se puede mutilar un órgano saludable del cuerpo, pero basta con un cabello, una gota de sangre, ADN, hombre. El sexo es incambiable, no se modifica, imposible. Gratísima mi querida Alquidiad por poner el video. Dios la bendiga. Y eso lo vamos a poner también en clase Maestro Albaxo para que lo vean. Es excelente. Miren, el sexo, lo que dice en la Cóntesis Esther Magdu del Perú, es clarítico. El sexo no se puede cambiar. Pueden mutilar el cuerpo y mutilarlos y todo, pero la genética es la genética. Una gota de sangre, una célula, ahí, si se va a reproducir, es exactamente este ser. Muy bien. Bueno, magnífico. Alquidia, ¿tienes algún otro video? Maestro, solicito a su merced también que si es tan amable y nos autoriza a poner un video que le envié en un mociertico a la Mahatma Alquidia que habla respecto al tema que en este día se trató. Gratísima, maestro. Bueno, listo. Y queda para una próxima clase el video sobre el efecto de los computadores y los celulares en los niños chiquitos. Ese queda para una clase posterior y me recuerdan. Bueno, adelante con este. Escucha con atención. Amparo, también escuché en conferencias tuyas que por vía internet, ¿no? Que tú decías que hacen ver a los chicos películas pornográficas y que le piden luego que ellos describan cuál fue la escena que más los erotizó y que con qué compañerito o compañerita lo harían, porque los estimulan a la igualdad de género, ¿no? A que está bien si le gusta una nena o un nene siendo del mismo género. Y también los talleres de masturbación que escuché, que es aberrante lo que se escucha. Quiero que tú me lo digas. Mira, existe en toda América Latina toda variedad de textos educativos que sería bueno que algún rato todos nos juntemos y podamos presentar estos textos. El de República Dominicana es un texto donde se le da nombre y apellido, Garganta de Lata, por ejemplo, que era una de las películas que estaba recomendando el Ministerio de Educación, que es una de las películas 3X más fuertes que existen para que los chicos vean y empiecen a vivir la sensación del erotismo, empiecen a vivir la sensación de la excitación. Entonces, claro, todo un niño, un adolescente de 16 años,
cuando tú le excitas viendo esas películas, cuando tú le provocas la excitación. Obviamente este niño, acordémonos que es la adrenalina, el momento que la adrenalina sube, llega un momento en que tú te dejas fluir en función de ese llamado de la adrenalina. Entonces no es que el chico está tomando decisiones, es real y concreto que cuando una mujer o un hombre te dice, no sé lo que pasó, no sé cómo llegué a tener relaciones sexuales, yo no quería. Entonces, claro, a los chicos hay que explicarles que llega un momento en donde el nivel de clímax de la excitación llega tan alto que tú te dejas ya prácticamente llevar por ese nivel de clímax de la excitación que estás y pierdes la voluntad. Pierdes la posibilidad de decir, no, ya no quiero más. Entonces, ese tipo de educación está dentro de un contexto de antropología cristiana o de antropología de la naturaleza, antropología de la sexualidad, que tiene que estar sustentada con entes científicos y biológicos. Otra cosa, por ejemplo, les dicen a los chicos que se toquen. Tóquense entre hombres, tóquense entre mujeres y déjense fluir por la sensación, déjense fluir por el sentimiento. Yo tuve el caso aquí de un chico que vino preocupadísimo porque dice, creo que tengo atracción al mismo sexo y me siento súper mal con eso, no lo quiero. Y resulta que la actividad que tuvo fue de la maestra de educación física que les hizo una actividad de educación sexual en donde el ejercicio consistía en entre hombres, mujeres, hombres, como les toque, porque les hizo caminar por toda la sala y luego quedarse frente a la persona que le tocaba quedarse. El momento que estaban ahí, les puso música suave y les dijo, por favor, cierren los ojos y tóquense, déjense fluir, acaríciense la cara. Ella iba dando las partes del cuerpo, no la cara, los brazos, las manos, las piernas, no les dijo los genitales, porque ya hubiera sido exagerado, extremo. por sí que es atroz, porque les hizo cogerse hasta las nalgas. Uh-huh. Y el momento de la retroalimentación en la plenaria que hizo esta señora, ¿qué sintieron? ¿Cómo se dejaron fluir? No se asusten, dejen a un lado los moralismos, dejen a un lado los temas conservadores, déjense fluir. ¿Esto fue dónde? Chicos, ¿esto fue en Ecuador? Amparo, ¿esto fue en Ecuador? En Ecuador, en una clase de... Pero todo esto es un modelo internacional, claro. Eso tiene que estar claro, o sea, no existe un país en este momento en América Latina que no esté abocado a este tipo de políticas. O sea, es ingenuo pensar, decir, está pasando en Ecuador, está pasando en Colombia, está pasando... No. Nos están atacando a toda América Latina. Textos. Esto que acaban de oír es una gran verdad. En todo, y ese es en los Estados Unidos, en Canadá, en toda América Latina, en toda Europa, esto es así. Esto es así. En la única parte donde no han podido entrar allá es en Rusia. En Rusia y de pronto en algunos países árabes. Y cosa curiosa, en China, el país que lo nombran como la bestia, como el coco del mundo, allá tampoco ha entrado esta desgracia. O por lo más, no de esa manera. Coste, no soy amigo del comunismo chino, pero las cosas hay que nombrarlas como hay que nombrarlas. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Y todo esto tenemos que nos abra los ojos y que miremos el mundo que estamos tocando. Bueno, adelante Esmiukel con lo que sigue. Gratísimas, venerable maestro, que por el cierto no hay malditas levantadas, y aquí hay un porte de María Susana Martínez. Dice, gratitud, venerable maestro Edón Dagón, tengamos más fe. Sí, que Dios nos libre de las huestes. Orar en todo mocierto por la inocencia de nuestros hijitos. Ese es el mensaje que envía María Susana Martínez. Por el mocierto no hay más portes, maestro, gratísimas.
Bien, entonces, en este momento, ya la invitacel a todos sus mercedes es primero para que nos volvamos guerreros, verdaderos guerreros, sin miedo, sin miedo. Estamos en un fragor de una batalla cual nunca antes en la humanidad se había dado. La época del ser o no ser. Pero quiero contarles lo siguiente, para que vuestras mercedes también se animen. Existe una ley que se llama la ley del Solionensus. Voy a explicar qué se trata eso. Hay un sistema, son 7 soles, o sea, hay 6 soles que giran alrededor de Alcione. Uno de esos soles es el sol de Ors, nuestro sol. Otro sol es el sol Tilar, el sistema solar de Tilos. Pues bien, nuestro sol tiene sus planetas, sus esferas alrededor de él. Y el sol de Tilos, a su vez, tiene sus esferas alrededor de él. Y una de esas esferas se llama Baleoto. Un Baleoto. Cuando se acerca mucho el sol de Tilos al sistema solar, al sol de Ors, entonces se produce un efecto que es que hay una fuerza de los dos como para rechazarse, para que no haya una colisión. Eso induce una fuerza cósmica llamada la ley del Solionensus, porque por un lado es como que atrae y por otro lado como que rechaza. Se rechaza, los campos Kelvin forman un nivel de rechazo para que no haya colisión de los dos sistemas solares. Pues bien, esa energía vibracional se presentó por allá en los años 1914, y duró un tiempo. Mire que fueron los años en que se estalló la Primera Guerra Mundial, en que hubo una proliferación de lo negativo, pero también hubo una gran proliferación de la luz. Fue la época de Gurdjieff, fue la época de la Blavatsky, fue la época de Jalil Gibran, fue una época hermosa en la cual floreció esta doctrina en esos tiempos. Se sentaron esas bases. Fue la época en que nació Samael Aun Weor. Son épocas benditas, pero también fueron épocas terribles, porque vino la Primera Guerra Mundial. Por estas épocas, estamos en una época similar de Solionensus, en la cual las fuerzas hacen que el que quiera ser limpio se le facilita, y el que quiera ensuciarse también se le facilita. O sea, es la época del ser o no ser. Y lo que se vivió en Solionensus hace 100 años, aproximadamente 110 años, hoy está potencializada miles de veces. O sea que el esfuerzo que nos hagamos por dar un paso hacia la luz será potencializado mucho más. Pero si se inclina uno y permite que entrar en el mal, tan mal será potencializado. Alguien decía, y las que aquí estando en la sala han sido monjes saben, que en el templo vegetal Sacro Aquarius, así es la regla.
Lo que allí se hace se potencializa, sea bueno o sea malo. Que alguien que haga buenas acciones allá en el templo, eso se multiplica por miles. Pero si hace cosas indebidas en el templo, igualmente se multiplica por miles. Para mal. Pues bien, son tiempos en los cuales las acciones nuestras, buenas o malas, son potencializadas por miles. Mis venerables hermanos, cierro nuevamente diciéndoles, es la época del ser o no ser, con millones de años en juego. En vuestras mercedes, en vuestras magnus, está la decisión de lo que quieren. Para vuestra merced, vuestras descendencias. Permita Dios que en un tiempo no muy lejano podamos encontrarnos allende del tiempo y la distancia en otras latitudes y recordando estos duros trasegares, estos batallares, sintiéndonos triunfadores de ellos. Benditos sean. Los quiero y los aprecio mucho. Benditos sean. Paz y luz. Y dejemos por hoy aquí para que vuestras mercedes todos y que les habla reflexionemos sobre los pasos a dar en nuestra vida. Adelante, que un varón nos eleve la oración y así cerramos esta jorciada. Adelante. Adelante, Gasi. Listo, maestro. Entonces, maestro, en la runa Peticel, damos gratísimas a los maestros por ser nuestros guías, por ser nuestros forjadores, por acogernos en estos mociertos, en estas situaciones, por podernos encontrar en esta vida, por el maestro Don Dagón, que aunque no hemos visto físicamente a los maestros, por medio de su merced nos llena de sabiduría para que podamos ser los guerreros que ellos menestran para poder liberar al pueblo de Dios. Pedimos para que siempre busquemos la sabiduría, para poder siempre dar el paso correcto y no equivocarnos. Gratísimas a un ser. Hasta ahí más. Muy bien. Paz y luz. Venerable Miukel, por favor, si hay mensajes, los lees si es tan amable. Venerable Maestro, claro que sí, con todo gusto. Vamos a dar lectura a los seres que envían mensajes de gratitud para su merced. Cecilia López dice, gratísimas, venerable Maestro, paz y luz. Bendito sea. Elizabeth Erazo dice, Maestro, también lo queremos mucho. Dios lo bendiga eternamente. Sonia Nomelí dice, gratísimas, venerable Maestro, por todas las sabidurías que nos ha entregado. Siguen llegando mensajes para su merced de gratitud y también están algunos seres. Si desean dar sus gratitudes, abren el fono y adelante, los estamos oyendo. Gratísimas, maestro. Muy bonita la enseñanza. Buen reposo para todos. A su merced, venerable, gratísima, su simbre nos puede decir, por favor. Bueno, parece que ya se desconectó.
La Mahatma Dalkidiak también envía mensaje y nos dice: Maestro, gratísimas, Dios lo bendiga siempre. Paola Calvache dice: gratitud, maestro, Dios le bendiga. Gratísimas, venerable maestro Herón Dagón, maestro Albasto, por su paciencia, por la sabiduría que nos entrega en cada una de las conferencias, clases que nos da, y es realmente mucha, demasiada sabiduría que vuestra merced nos ofrenda. Gratísima maestro, bendiga a Dios su viteria, su salud, y sea siempre lo mejor para su merced. Vamos a continuar leyendo las palabras de gratitud. También envía palabras Bertilda y dice: bendito sea maestro. María Susana Martínez dice: su gratísimas por tu bendicel de estar con su merced. Bueno, maestro, hay dos sexos, el sexo femenino y el sexo masculino. Le dice y lo confirma el ADN. Bueno. Y llegan palabras también de Armida Hernández. Me hizo llorar maestro, que Dios lo bendiga. Bueno, son palabras de gratitud para su merced, y ya seguía sus palabras de despedida. Venerable maestro, lo estamos oyendo, gratísima. Bueno, mis amados guerreros, adelante y de frente. Posiblemente les haga llegar algún pregón del guerrero a sus mercedes, aunque lo he publicado ya en el grupo de clase Maestro Albasto, pero hacérselos llegar. Ejército de Salvacel Mundial, adelante, adelante en esta gran batalla, en este Armagedón, que ya estamos en él. Nuestro comandante es Miguel, el que está por los hijos de su pueblo. No hay comandante más grande que ese. A luchar con la fuerza de la luz y del amor, a encarnarla en cada acto de nuestra existencia. Benditos sean, y que despertemos, que reposemos despertando. Bendito Dios. Paz y luz. Paz y luz, venerable maestro. Gratísimas a todos los seres que estuvieron en la sala, gratísimas a cada una de vuestras mercedes por el tiempo, por la paciencia, gratísimas al maestro Herón Dagón Nueva Inti, y los invitamos para seguir en la próxima entrega. Primero Dios, gratísimas a todos, a la Mahatma Dalkidiak por su cooperación, la venerable Siloyak y mi ser, laboramos con mucho gusto para sus mercedes. Nos despedimos hasta la próxima, que tengan un buen día.